Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre la introducción a la asignatura de gestión de capital humano. Cuando hablamos de capital humano o de recursos humanos, podemos remontarnos prácticamente hasta el inicio de la historia de la humanidad y podemos llegar hasta los aspectos bíblicos cuando aparece Adán y Eva, que podemos decir que fueron los primeros administradores que existieron, ¿verdad? Pues el Señor, de acuerdo a la Biblia, dice que les dio para que administraran el jardín bellísimo, ¿verdad? Que era el Edén. Pero podemos encontrar a lo largo de ella una serie de hechos históricos en que podemos ver nosotros cómo la administración y particularmente también la administración de recursos humanos se ha hecho presente en diferentes hechos, ¿verdad? Y aquí podemos comenzar a poner quizás un ejemplo que es valedero, como sería la construcción de las famosas pirámides de Egipto, ¿sí? Pirámides que ustedes conocen de Keops, Kefren y Miquerino, ¿verdad? Las cuales, por ejemplo, la más alta, la pirámide de Keops, ¿verdad? Que tiene un ancho aproximado de 230 metros, ¿verdad? Y una altura de 146.61 metros. Yo quisiera que nos pudiéramos imaginar cómo es posible que en el desierto, ¿verdad?, en donde cuando uno menciona esa palabra lo que se imagina es arena, ¿verdad?, que es lo que normalmente pues se encuentra en esos lugares, pudieron hacer estas pirámides con bloques, ¿verdad?, de roca, de los cuales fueron traídos de lugares lejísimos, ¿verdad?, más de 800 kilómetros en algún momento, ¿verdad?, una obra con una precisión pues tremenda, ¿verdad?, que está alineada a los 4 puntos cardinales y que dice que tiene pequeñas aberturas o errores en su longitud de los lados que llegan a lo máximo a 58 milímetros, ¿verdad? Hay una desviación máxima, ¿verdad?, que tiene las pirámides también de 15 milímetros. Errores que verdaderamente pues ni se echan de ver. Ok, bueno, esta pirámide, imagínense ustedes que tienen más de 2.400.000 bloques de piedra, ¿verdad? Y se dice que fue construida por más de 20 años ininterrumpidos. La pregunta, desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, ¿y cómo hicieron para obtener tantas personas? ¿Cómo hicieron para, bueno, vamos a decir que alimentarlas, para darles donde aposentarse, ¿sí? Y tantas preguntas que nos podemos hacer hoy en fecha. Principalmente también que en esos tiempos, imagínense ustedes, los griegos no conocían el uso de las poleas, las herramientas de hierro, ¿verdad? Bueno, no utilizaban, ¿verdad?, la rueda en los procesos de construcción que ellos tenían y han movido bloques, ¿verdad?, de una población que se llama Asuán, que les mencionaba, que estaba a más de 800 kilómetros, ¿sí? Entonces, nos llama la atención pues la precisión y esto es parte de que nosotros como administradores de recursos humanos pues nos hace ver de que siempre ha existido la administración. Aquí pues algunos de los problemas que se supone que tuvieron quienes la construyeron, ¿verdad? Imagínense primero cómo generaron esa idea, ¿verdad? Cómo hicieron el diseño, el presupuesto, ejecutaron el proyecto, la logística para, como les mencionaba, para conseguir todo el material, ¿verdad? ¿Cómo lo consiguieron? El personal calificado, porque también ahí no era que solo los que estaban jalando los esclavos, ¿no? Ahí había gente pensante que tenía que tomar decisiones, ¿verdad? Cómo seleccionar pues la mano de obra. Otro de los ejemplos de la historia es la famosa muralla china, ¿verdad?, que mide más de 6.400 kilómetros y que fue construida para evitar el paso pues, de los enemigos, ¿verdad? Fue construida por varias dinastías, ¿verdad?, y que duró más o menos unos 1000 años. Bueno, y todavía le siguen haciendo algunas modificaciones, ¿no?, que se ven ahí por la televisión
actualmente. Hay algunas organizaciones que han contribuido bastante al desarrollo de la administración en términos generales. Una de ellas es la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Iglesia Católica, dentro de sus aportes está la jerarquización de autoridad, ¿sí? Ustedes saben que la máxima autoridad es el Papa, luego siguen los cardenales, los obispos, ¿sí? O sea, hay una jerarquía de autoridad. La promoción es desde adentro, o sea que el reclutamiento no lo hacen externo, sino que es interno, fíjense. O sea, no pueden contratar de afuera al Papa o a un cardenal, tiene que seguir un proceso. Ellos, dentro de sus aportes, nombran comisiones para el estudio de los problemas, son especialistas en funciones. Ahí hay sacerdotes o religiosos dedicados al derecho, a las relaciones internacionales, ¿verdad? A la docencia, en tantas áreas que son ellos especialistas. Además de eso, fíjense, ellos, dentro de su aporte está el consejo personal que le dan a sus mismos personas que forman parte de la iglesia. Otra de las organizaciones que ha contribuido al desarrollo de la administración son las organizaciones militares. Ellas, por su parte, dentro de su aporte está la organización lineal, ¿sí? O sea, la cadena de mando, así como también la función de asesoría, ¿verdad? Ellos son los que, sus estados mayores, ¿verdad? Son los que asesoran a ese comandante, así como ahora tenemos a nosotros al asesor jurídico, el asesor comercial, ¿sí? Y tantos que las empresas necesitan. Entonces, ese fue el aporte de las organizaciones militares. Pero también se dieron otros aportes, por ejemplo, en Venecia, ya por el siglo XV, ¿verdad? Allá se desarrolló las empresas comerciales, allá fue donde comenzaron las líneas de ensambles, ¿verdad? Que fueron los que fueron estandarizando la producción, fue donde aparecieron vamos a decir, el sistema de almacenes, de inventarios, para ir vigilando pues la reserva. La contabilidad ya comenzó ahí, ¿verdad? Para llevar un control de los ingresos y de los egresos, así como también ya comenzaron a hablar de la función de personal necesaria para dirigir la fuerza laboral. Aparece la revolución industrial, ¿verdad? Que tiene, vamos a decir que dos etapas, la primera que se da de 1760 a 1870, ¿verdad? En esta primera etapa quizás se da la revolución agrícola, ¿verdad? Aparece el carbón, el ferrocarril, aparecen los textiles a través del algodón, comienzan a aparecer los altos hornos, ¿verdad? Y ya comienzan a aparecer las sociedades por acciones. En la segunda etapa de la revolución industrial, que se da ya por 1870, 1914, ya comienza a aparecer la electricidad, el petróleo, ¿verdad? Los automóviles, la industria química, aparece la concentración financiera y ya comienzan a aparecer nuevos medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, eso hizo que la revolución industrial requiriera de que los gerentes fueran capaces, primero, pues, de pronosticar la demanda, ¿verdad? Que contaran con el material necesario para la elaboración de los productos, que las maquinarias estuvieran operacionales, ¿verdad? Una vez terminaban el producto, pues que tener los mercados, ¿verdad? Así como también ya asignaban y coordinaban las tareas del personal y dirigían las actividades diarias. Por eso es que se hablan de varias revoluciones, ¿verdad? La primera revolución se le da en llamarla del vapor, que fue cuando, ¿cómo se llama? Robert Fulton, ¿verdad? Inventa la máquina de vapor y que la comienzan a colocar en los ferrocarriles. Entonces esta va ya por 1764. Luego aparece la revolución de la electricidad por los años de 1879, ¿verdad? La de la computadora, que es la que nosotros estamos viviendo, 1969, aunque antes ya las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ya utilizaban la computadora, ¿verdad? Así como también el Internet, ¿verdad? Que aparece ya por los años 2000 y se comienza a hablar de la robótica ya como una revolución industrial en el año de 2020 y ahora parece que todo se está robotizando, ¿verdad? También dentro de la historia, dentro de los antecedentes, es importante recordar a algunos personajes, ¿verdad? A los teóricos de la administración. Uno de ellos es Frederick Taylor, ¿verdad?
que nació ya por 1856, murió en 1915. Este señor comenzó a reemplazar, ¿verdad?, el empirismo por ciencia, ¿verdad? En aquel tiempo en las organizaciones lo que había era una discordia. Él comenzó a ver que hubiera armonía, entonces que hubiera más cooperación, ¿verdad?, que la producción aumentara en lugar de que hubiera una producción restringida como se daba para ese fecho. Recuerden ustedes que el cambio de la revolución industrial trajo eso. La empresa que estaba ya en el área rural, ¿verdad?, comenzó a movilizarse hacia las grandes ciudades, ¿verdad? Que fíjense que casualmente las grandes ciudades de los Estados Unidos, de Europa, siempre están a la par de un río. ¿Por qué? Porque necesitaban transportar su mercadería a través de él, ¿verdad? Entonces ya los trabajadores, vamos a decir que las compañías ya comenzaban a buscar la prosperidad. Este amigo nos habla ya de los primeros conceptos, ¿verdad?, de administración como ciencia, ¿verdad? Ya nos comienza a hablar del concepto de eficiencia. En esta época se comienza a hablar de los estudios de tiempos y movimientos, o sea, cuánto nos tardamos, ¿verdad?, qué movimientos hay que hacer para un proceso, por ejemplo, para pegar ladrillos, ¿verdad?, cuáles son los tiempos y cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Comienza también ya a hablarse en esta época de la división del trabajo y su especialización, de la producción en serie y del pago que se da por medio de incentivos. Aparece la estandarización, se comienzan a supervisar funciones y comienzan a aparecer los principios de administración científica. Los primeros, que fueron planear, ¿verdad?, la preparación, el control y la ejecución. Esto fue lo que nos planteó, ¿verdad?, Frederick Taylor. Luego aparece otro teórico, fíjese, este ya aparece, ¿cómo se llama?, en los años más o menos, él nace en 1841, 1925, ¿verdad?, el famoso Henry Fayol, ¿sí? Y él ya comienza a identificar las actividades de las empresas. Él ya comienza a hablar que hay una parte que es la de técnica, o sea, la de producción, ¿verdad?, el área comercial, la de finanzas, la de seguridad, las áreas contables, ¿verdad?, y las áreas administrativas. Cuando hablábamos de Taylor, la producción, eso era lo más importante. Aquí no, él establece que ya son 6 funciones las que se dan en las organizaciones, y él es el que nos da los famosos principios de administración moderna, los famosos 14 principios de Fayol, que ustedes en algún momento pues los conocieron: división del trabajo, la autoridad, disciplina, unidad de mando, de dirección, la subordinación del interés individual al bien común, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, estabilidad personal, la iniciativa y el espíritu de grupo o de pertenencia, ¿sí? Entonces ya comienzan a aparecer. Luego aparece la escuela conductista, que le comienza a dar forma a la gestión de recursos humanos, en donde se dan cuenta, ¿verdad?, de que el hombre es un ente social. Y en este experimento, pues prácticamente eso queda demostrado. Cuando hacen el experimento de Hawthorne, ¿verdad?, la Western Electric Company en Illinois, ¿verdad?, en 1924 a 1930, ¿verdad?, hace un experimento cuyo objeto era examinar los efectos de los diversos niveles de iluminación sobre la productividad, entonces, y el comportamiento de los seres humanos, para lo cual ellos utilizaron un equipo o un grupo que era el que estaban estudiando y otro aparte, el cual pues le creaban condiciones iguales. Entonces a este equipo que estaba en estudio le subían, le bajaban la luz, le ponían condiciones adversas, favorables, y ellos en las adversas mantenían o mejoraban la producción. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que este equipo de estudio, ¿verdad?, había sido escogido, ¿verdad?, por un líder, y él escogió a quienes querían que formaran parte de ese equipo de trabajo, ¿verdad? Al final pues nos damos cuenta de que el comportamiento individual afecta a los grupos, ¿verdad? La producción está prácticamente determinada por las normas que establecen este grupo que se organiza, y que el dinero es menos importante, fíjense, como factor determinante para la producción, y que lo más importante, fíjense, son las normas del grupo, los sentimientos colectivos
y la seguridad. ¿Sí? Ok, veamos algo acerca de los orígenes, así en términos generales, de la administración de recursos humanos, y pudiéramos decir, si queremos ubicarla, ¿verdad?, en grandes áreas, comienza con la esclavitud, ¿verdad? Ahí alguien comienza a utilizar el recurso humano, luego pasa a la servidumbre, ¿verdad? O sea, los señores feudales, ¿verdad?, que tenían la gente que trabajaba y ellos a cambio de les daban protección y les pagaban en especie. Luego aparecen los gremios, ¿verdad?, en donde ya aparecía el maestro, los aprendices, ¿sí? Y que en esta época prácticamente es cuando se comienzan a ver las diferencias entre los trabajadores, los salarios, ¿verdad? Ya se comienzan a hablar también de los derechos de los trabajadores. Después de los gremios pasamos, y fue cuando se dio la revolución industrial de la que habíamos mencionado, ¿verdad?, hasta llegar al sindicalismo, en el cual pues ya se supone que se vela por los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Es importante también mencionar como una introducción a la gestión de recursos humanos, ¿verdad?, de la gestión de capital, que la verdad es que hay muchas ciencias que intervienen en las actividades de la gestión de capital humano. Y aquí vamos a decir que la ingeniería industrial ha hecho aportes, ya habíamos mencionado los estudios de tiempos y movimientos, ¿verdad?, los sistemas de incentivos, la valoración de tareas, aquí aparecen las oficinas de selección, son los ingenieros industriales los que los aportan, ¿verdad? Aquí comienzan el adiestramiento a los trabajadores. La psicología es otra ciencia que aporta, ayuda en la selección de personal, en el entrenamiento, en la orientación. Aparecen los test psicológicos, ¿verdad? La cosa de esas, de las actitudes, la motivación, la reducción de conflictos, son parte de la psicología la que nos ha ayudado a eso. Por supuesto, la sociología, porque en todas las organizaciones, por ejemplo, existen grupos formales y grupos informales. Aquí donde aparecen las técnicas de sociométricas, ¿verdad?, para integrar esos equipos de trabajo. La antropología también es otra ciencia que nos ayuda porque nos permite comprender o entender el comportamiento o las formas de comportamiento de los seres humanos a través del estudio de las costumbres, los ritos, la tecnología, ¿verdad?, que se dan en diferentes grupos sociales. Por supuesto, el derecho, ¿verdad?, que nos permite el estudio de esas relaciones obreros patronales. La economía es otra de las ciencias que ha aportado bastante en la gestión de capital humano, ¿verdad? Porque aquí es donde aparece lo de la oferta y la demanda de la mano de obra, el impacto de los salarios sobre los procesos productivos, los costos, la inflación, el impacto de la educación en la economía, etc. Por supuesto, una de las ciencias que también ha aportado bastante son las matemáticas, ¿verdad? Porque estas, por decir algo, nos ayudan por medio de las estadísticas, establecer la evaluación de puestos, las curvas de salarios y otros procedimientos que normalmente se utilizan. Las organizaciones también en el siglo XX tuvieron una gran evolución, ¿verdad? Primero, mencionó esa era que se conoció como la era de la industrialización clásica, que se dio de 1900 a 1950. Aquí fue donde aumentó la industrialización. Comenzó dentro de las organizaciones la estructura piramidal, ¿verdad? Se dio de la departamentalización funcional, o sea que apareció el departamento de contabilidad, el de finanzas, el de venta. Se comenzó a centralizar la dirección, aparecieron ya las normas y reglamentos para disciplinar el comportamiento de los trabajadores. Y las personas, ¿verdad?, se consideraba recursos de producción y se decía que el hombre era el apéndice de la máquina. Es aquí donde aparecen las relaciones industriales y a la persona se le considera como mano de obra. Fíjense, estamos hablando de la era de la industrialización clásica que se da de 1900 a 1950. De 1950 a 1990 se da lo que se conoce como la era de la industrialización neoclásica. Aquí ya comienza o predomina el comercio internacional, se acentúa la competencia, aparecen las estructuras matriciales, ya aparece la departamentalización por funciones que vimos anteriormente, más
por producto o servicio. Las personas ya son considerados como recursos vivos y no como factores de producción. Y vamos a decir que la tecnología comienza a influir en la vida de las organizaciones. Aquí es donde se comienza a tratar a las personas como recurso humano. En la era de la información o del conocimiento, que se inicia en 1990 y es en la que estamos, ¿verdad? Todavía no ha terminado, posiblemente la que sigue, ya hablábamos de la robótica, pero en esta era de la información o del conocimiento, ¿verdad? La economía se volvió mundial, o sea, aquí es donde aparece la globalización. La velocidad de la información se incrementa, los capitales, vamos a decir que hay migraciones de un continente a otro, comienzan a aparecer los equipos interfuncionales, ¿verdad? El empleo prácticamente migra de la industria a los servicios. Aquí se comienza a hablar de administración de personas. Pasaron ya de ser vistas como seres dotados de inteligencia, con conocimientos, con habilidades, personalidades, con aspiraciones, ¿verdad? Con percepciones. Y a las personas en esta era es cuando se le comienza a ver como asociados, ¿verdad? Ya no como la anterior, que éramos apéndices de las máquinas o mano de obra o como recursos, sino que ahora como asociados, ¿verdad? Entonces, todo esto que acabamos de hablar nos interesa a nosotros porque nos da a ver la importancia de los recursos humanos, porque las personas se constituyen en el único elemento capaz de desarrollar todas las actividades que le requieran en cualquier organización, ¿verdad? Entonces, prácticamente son las personas dotadas de ideas, de sentimientos, de toma de decisiones, de aspiraciones, son las que pueden alcanzar las metas u objetivos en las organizaciones. Eso nos lleva a establecer cuáles son los objetivos de la administración de recursos humanos. Y vamos a brevemente decir que son tres: crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades motivadas y satisfacción suficiente para conseguir los objetivos. Fíjense, crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con la satisfacción necesaria para alcanzar esas metas o objetivos. Un segundo objetivo, fíjense, crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que apliquen, ¿verdad?, que o permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción de esas personas para que logren el objetivo. Necesitamos la persona, pero necesitamos condiciones. Y el tercer objetivo de la administración de recursos humanos es alcanzar la eficiencia y la eficacia con los recursos humanos disponibles. Es decir, que lo que buscamos es construir la mejor empresa y el mejor equipo. Es por eso que Alberto Chavenato nos habla, fíjense, de los macroprocesos de la administración de recursos humanos, y él nos menciona 6. Uno de ellos es de integrar, o sea, incluir a las personas en los procesos. Organizar, ¿verdad? O sea, en donde vamos a diseñar las actividades que las personas van a realizar, las vamos a orientar. El siguiente proceso es el de recompensar, o sea, incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades. El cuarto proceso, macroproceso, es el de desarrollar, o sea, en donde le vamos a ir a capacitar, a ir incrementando, vamos a decir que sus competencias, sus habilidades, ¿verdad? El siguiente o el quinto sería el de retener, es decir, vamos a crear condiciones para que no se nos vayan los trabajadores, que él se sienta satisfecho y que se sienta bien en la empresa. Y el macroproceso 6, que se conoce como auditar, aquí es donde se le da seguimiento, fíjese, y control a las actividades, ¿verdad?, que se desarrollan en la organización. Entonces, cuando hablamos de integrar, estamos hablando de reclutamiento, selección e inducción. Cuando estamos hablando de organizar, estamos hablando de diseño de puestos y la evaluación del desempeño. Cuando hablamos de recompensar, estamos hablando de remuneraciones, de prestaciones y de incentivos. Cuando estamos hablando de desarrollar, estamos hablando de formación, desarrollo, aprendizaje, ¿verdad?, administración de conocimiento. Y cuando estamos hablando de retener, estamos hablando de higiene, de seguridad, de calidad de vida, etc. Y en auditar,
estamos hablando de bancos de datos, de sistemas de información administrativa. Como ustedes pueden ver, la función de gestión de recursos humanos es muy interesante, muy profunda y hay muchas áreas las que abarca. Les agradezco su atención.